Con el tema de educación y pandemia, el primer eje, lo que proponíamos era la llamada educación virtual, si podríamos llamarla educación o no. ¿Cómo haríamos para que el vínculo pedagógico no se convierta en un mecanismo automático y repetitivo? ¿Quién escucha a los pibes, no? En un mundo rodeado de tareas, agotadoras, tapados, así como nosotros estamos tapados de cosas, ellos también estaban tapados de tarea de repente, la sobrecarga de trabajo docente y el acceso de pibes en situaciones muy, muy complejas, o inclusive también de docentes, el acceso a internet, a la conectividad. Inclusive podríamos llegar a discutir políticas públicas para solucionar esto, ¿no? O respuestas comunitarias que las hubo a el problema del acceso al Wi-Fi. Y por último, el tema de la evaluación, ¿no? Pensarlo más allá de las resoluciones y las normativas del Ministerio de Educación, ¿no? Cuestionarnos en este contexto, repensar el dispositivo de evaluación, la normalización que introduce en el aula, en el espacio del aula, y en la construcción de subjetividades, ¿no? Lo que le pega a los pibes el tema de la evaluación, bueno, en este contexto, ¿no? Algunas ideas, digamos, que fueron surgiendo y que fuimos hablando con los compañeros de la revista, traer un viejo debate de los años 70 sobre el lugar que ocupa la escuela dentro de la estructura de la sociedad capitalista, ¿no? La postura de las teorías de la reproducción, ideología y aparatos ideológicos del Estado, la reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza. ¿Para qué sirve la escuela en América Latina? Es un territorio que también sigue contemporáneamente en disputa. Para Althusser, dentro de los aparatos ideológicos del Estado, la escuela tenía un lugar privilegiado como el imaginario representativo, ¿no? Que garantiza la reproducción de las condiciones materiales, ¿sí? De la dominación de una clase sobre otra, ¿no? Es como el esquema básico de estructura y superestructura de Marx, pero para Althusser problematizado a través de los aparatos ideológicos. Toda formación social o sociedad se estructura bajo un sistema de relaciones de fuerzas materiales y simbólicas, en las cuales las fuerzas simbólicas lo que hacen es reproducir a esas fuerzas materiales. Sería imposible la existencia de una sociedad solo con una base económica sin la reproducción de esas fuerzas simbólicas. Podríamos llamar la postura freiriana, ¿no? de una educación para la práctica de la libertad, es el lugar de la palabra del oprimido, ¿no? Esta postura no niega que hay un aspecto de la educación, que Freire lo llamaba bancaria, todos lo conocemos, no niega que hay un lugar reproductivista en la educación, ¿no? De reproducir las lógicas autoritarias y asimétricas en la sociedad adentro del aula. Pero se le da un lugar muy importante a la palabra, ¿no? Frente a la palabra inauténtica y alienante, Freire proponía la palabra verdadera, ¿no? Que es una intervención creativa dentro del aula, ¿no? Que es la palabra que le fue negada siempre al educante, ¿no? Una dinámica entre repetición y creación, ¿no? Pensar el problema, discutir cómo es la intervención creativa o caer en la repetición en estas circunstancias de educación a distancia. La mecanización y la repetición de una lógica, ¿sí? Que se instaló porque nos acomodamos rapidísimo a esto, no sabíamos, fue muy improvisado el tema de la formación. Por un lado, una lógica de un docente que envía tareas y por otro lado, una lógica de un estudiante que responde a esas tareas, como si fueran dos lógicas totalmente distintas y no hay un proceso, ¿no? El vínculo, la escucha, el habitar el aula, la confianza que se puede generar en el vínculo pedagógico, parece que se ha perdido en esto, ¿no? Entonces por eso es problemático llamarlo educación a distancia si no tenemos ese lugar común de intercambio. Pensar los problemas transversales que nos están atravesando, que es la gran crisis que se viene con el coronavirus, una crisis de proporciones enormes, económicas, sociales, culturales, las alternativas que se pueden llegar a pensar, y la crisis de la violencia de género que estamos atravesando y lo vemos, ¿no? A través de la ESI lo podríamos trabajar. En vez de ir atrás de una planificación ya preestablecida, quizá podríamos interrogarnos si no podemos volver a una pedagogía del problema, ver cuál es el problema y de ahí repensar
las propuestas didácticas que tenemos. Si nosotros pensamos en este momento, es el momento de la construcción del vínculo, evidentemente. Y eso se percibe en cualquier foro, en cualquier situación de encuentro con los estudiantes, que la cosa vincular cobra una dimensión importantísima, tanto para los estudiantes como para los docentes, y centrarnos más en lo vincular y de mantener una relación con los estudiantes. Desde esta nueva modalidad virtual, digital, quizás hay una mayor solidificación de estos lugares estancos que tradicionalmente el sistema educativo o la misma situación de enseñanza-aprendizaje a lo largo de nuestra historia moderna, sí, realmente no estamos colaborando a seguir reproduciendo por lo menos ese aspecto. A Sandra, la temática que están abordando. Y trabajo en 3 niveles, yo trabajo en primaria, secundaria y en terciario. Para mí es una gran trama, una gran red, la educación, y cuesta mucho que no se deshilache, cuesta mucho esto de los vínculos. Yo siento con algunas comunidades que está totalmente deshilachada, que pende de un hilo muy finito, y hay que estar todo el tiempo como reanudando, consiguiendo otros grosores, otros colores. Está complicada la cuestión, muy importante el tema de los vínculos. Pero en terciario y en secundaria estamos trabajando con un modelo que es el Classroom, que ya este modelo de clase viene formateada de una manera que no permite establecer buenos vínculos. Es una reproducción más de una clase común, de una clase conductista, y es como que hay que romper con eso para reforzar los vínculos. Bueno, con todos estos desafíos que estamos teniendo tecnológicos, yo Zoom es la primera vez que la utilizo, así que tardé un poquito acá. Yo estoy dando clases en La Matanza, en la carrera de Relaciones Laborales. Tengo los 2 talleres únicas prácticas de la carrera, y la verdad que se perdió lo más enriquecedor, que es el trabajo. Con el taller estoy teniendo dificultades porque trabajamos el tema obviamente de comunicación, de trabajo en equipo, de conflicto, de negociación, digamos, que se da in situ en los trabajos en equipo para tratar de trabajar, digamos, lo que son las relaciones laborales también, ¿no? Y ahí se perdió por completo la esencia de nuestra metodología, que además incluso la habíamos presentado en una ponencia hace 2 años en la Universidad de Río Puerto como una metodología, entendíamos, no sé si novedosa, pero que podía aportar algún enriquecimiento a otros docentes. Pero en la materia teórica, que es condiciones y medio ambiente de trabajo con alguna práctica, es absolutamente rico el foro. Creo que, entre comillas, el anonimato que da el foro, de no verle directamente, porque la plataforma que usamos, si bien es Teams, pero usamos audio, los suelta, no es la misma participación que hay en forma presencial. Es muy enriquecedor el compromiso y el nivel de análisis y de diagnóstico, pero también de previa lectura, que no lo hacen presencialmente, entiendo, porque muchos están en sus casas, otros trabajan, pero la verdad que muchos acceden a la bibliografía antes, y eso también enriquece mucho. Preguntarnos en qué medida estas herramientas tecnológicas que estamos usando pueden tener un matiz emancipador, o si no, o pueden convertir en un instrumento de repetición, digamos. Una tarea posible para los docentes es eso, es, digamos, con esto que tenemos, ver qué hacemos. Y al final terminamos armando un grupo de WhatsApp y estuvimos, digamos, actuando el diálogo de Platón por mensajes de voz en WhatsApp. Salió algo maravilloso. O sea, me pareció como que hay que buscar así alternativas que van apareciendo y que pueden ser muy enriquecedoras. Bueno, eso, es como un constante ir y venir a la experiencia que uno tiene cotidianamente. Bueno, es la primera vez que participo en este tipo de espacio, ¿no? O sea, sí me manejo con Zoom, con los profesores en el profesorado. Y bueno, en el caso del profesorado, lo puede decir Flavio, no es que elegimos solo una plataforma. Yo lo que le comenté a los docentes era que eligiera cada uno el mejor modo de acercarse al alumno. La verdad que la creatividad de los docentes es maravillosa, cómo se manejaron. ¿Cómo construir
un colectivo a través de una herramienta que no elegimos, ¿no? Una herramienta que nos mantiene a distancia. ¿Cómo construimos un colectivo a partir de este vínculo, digamos, o a partir de la herramienta que tenemos? Vandalizaron en nuestro colegio unas placas, unas baldosas que homenajeaban a estudiantes desaparecidos de la Normal 7. Bueno, eso me pareció como súper interesante, digamos, como para generar de alguna manera comunidad, digamos, hablar sobre esto, buscar algo que no nos aleje de la comunidad y que pertenecemos a esto y que no nos permita de alguna manera individualizar, atomizar como lo hace esta herramienta, porque esta herramienta lo que hace es, yo en este momento estoy hablando con el celular, más allá de que estoy hablando con ustedes, no lo veo realmente, yo solamente la pantalla. Eso a mí también me hace mucho ruido y me cuesta muchísimo pensar en cómo generar un colectivo a partir de esta herramienta. Que las herramientas digitales también podemos usarlas a nuestro favor, que hay distintos recursos, yo uso varios, hago videos, edito imágenes, también uso Classroom, nos comunicamos por mail, trato de estar atenta a las comunicaciones que tienen los alumnos para poder responder lo antes posible y que sientan que estoy del otro lado, ¿no? La cuestión de lo colectivo ya es difícil cuando estamos en persona, ¿no? Entonces generar un colectivo así a distancia, con razón más difícil va a ser. Había surgido desde la provincia de Buenos Aires una comunicación oficial respecto al sistema de salud que hablaba, Gobernación decía que, bueno, de esta situación iba a salir fortalecido, lo que hablamos en el otro conversatorio, iba a salir fortalecido de alguna manera el sistema público de salud por todo lo que se viene llevando adelante en materia de políticas públicas sobre la salud. ¿Se podría pensar algo así para con nuestro sistema educativo, para con nuestra educación pública? Yo hablo desde mi lugar de docente en una escuela privada, pero la educación es pública. Yo creo que sí, que va a salir fortalecida. Yo creo que toda crisis hace que uno termine saliendo fortalecido en la vida. Toda crisis deja su oportunidad de aprendizajes nuevos. En secundaria, yo enseño contabilidad, por lo tanto lo mío es muy técnico, no es nada filosófico, chicos, es algo muy concreto, el debe, el haber, porque los chicos saben mucho de tecnología, utilizan mucho la tecnología, pero para el estudio, muy poco. Y sí, es una oportunidad para que se fortalezcan vínculos y conocimientos. Preocupación en cuanto a construir un colectivo. Y me da la sensación que eso prima por sobre los contenidos que puedan llegar a darse. Primaba incluso antes de la pandemia, digamos. Ya el sistema nos estaba llevando puesto de una manera tal de que estuviésemos de alguna manera atomizados, y pandemia de por medio, ese miedo, eso va a acentuar un poco más, o bastante más, esa atomización que tenemos. Por un montón de factores, pero me parece que fundamentalmente por el miedo que nos está inundando al contacto con el otro, al salir de nuestras casas. En una de las escuelas del barrio 31, y casi todos los pibes, o mejor dicho, son pocos los pibes que tienen conectividad a internet. Me parece que lo crucial es eso, es establecer comunidad, porque si en la manera que no podamos efectuar eso, y no vamos a salir más fuertes. Tenemos un desafío enorme como docentes o como estudiantes en poner en cuestión todo este tipo de cosas, y como personas, ¿no? Más allá de eso, porque si no vamos derecho a un aislamiento más acentuado aún que antes de la pandemia.
Y además ustedes son todos docentes, sabemos que toda la vida seguimos estudiando y seguimos formándonos. ¿Qué medida esta circunstancia y la diferencia entre el acceso que tienen los jóvenes de clase media, media alta, a quizá más herramientas dentro de esta educación digital, que los jóvenes que habitan en barrios vulnerables, en qué medida eso nos va a generar una profundización en la brecha de la desigualdad que hay entre las escolarizaciones de estos sectores, ¿no? Porque eso ya existe y esto quizá venga y profundice esas desigualdades. Yo también trabajo milito en un bachillerato popular, en el cual ahora no hay clases en el bachillerato, ¿no? Lo que se está haciendo, básicamente, yo estoy lejos, pero los compañeros que están más cerca se encargan de que los estudiantes más jóvenes, más grandes, tengan un plato de comida. Sí, la discusión del rol docente es algo fundamental, y digo, me parece que los que venimos tratando de darla desde el profesorado sabemos bien que es una cuestión que no se está discutiendo desde el vamos, o sea, desde cuando nos estamos formando, de nuestra formación profesional, el perfil profesional y todas esas cuestiones. También por eso yo decía que parten de la problemática de una no reactualización de una ley de educación superior, de formación docente, porque está bueno tener una currícula como la que tenemos, que es totalmente superadora, más allá de las críticas que se le pueden hacer a partir del año del Congreso y del año 2006 que se promulga. Digo, también hay que estar preparados y preparadas para contextualizar todo eso y de alguna manera plegarlo o integrarlo con nuestras herramientas, y si no estamos discutiendo un montón de cosas y si estamos adquiriendo nada más que determinados conocimientos estancos sin ver la problemática que tenemos en la formación, que es integral, porque lo político también hace a la formación docente, las perspectivas, esta de género es una, pero también un montón de perspectivas que tienen que ver con contextualizar las realidades en las cuales después vamos a trabajar, que no son para nada ideales ni tienen que ver con lo que mamamos en el profesorado docente. Entonces es complejo, yo creo que eso lo venimos arrastrando, digo, y me parece que es un buen momento como para patear el tablero y decir, bueno, empecemos a discutir no solo la regulación o la intervención que tiene que hacer en esta nueva modalidad de pedagogía, sino que también en estas cuestiones que son recontrasensibles y que después muchos sectores de varios niveles trasladan responsabilidades en la crisis o en la ineficacia del sistema educativo a el lugar donde no es, que muchas veces también está bueno hacer una autocrítica y decir, no, desde la parte docente hacemos agua, digo, porque no podemos abordar no solo estas problemáticas que vos planteás, Luis, sino en general, digo, porque no es una contingencia, porque viene de una historia socioeconómica, material. Acá hay muchos docentes y muchas docentes del sector terciario, del nivel terciario, que forman docentes. Digo, hay cosas que estaría bueno empezar a discutirlas, ¿no? Y después medir las prácticas, eso es fundamental. Si no hacemos un trabajo serio de investigación, no podemos construir nuevo conocimiento desde la praxis docente. Entonces, después vamos a seguir reproduciendo lo que hay, y lo que hay no llega a abordar todas las problemáticas que hoy tenemos, y más aún en esta coyuntura de pandémica. Estoy en el segundo año de la carrera de Educación Especial. Siento ahora, yo estoy en un campus virtual, ¿no? Y siento como que se perdió un poco el sentido de la comunicación. Antes me pasaba, también tiene que ver mucho con los roles, ¿no? Este tema de los roles educativos, los roles que manejan los profesores, ustedes. Estaría bueno que también los profesores, ¿no?, traten de reinventar lo que es esa comunicación. Yo siento en el foro
a ver, yo me pude soltar bastante, ¿no? Porque no es directo y cuesta soltarse a veces. Pero también es como que no tenés tampoco una devolución exacta, como que sentís que hay cosas que se van perdiendo. Yo en este caso, a mí me agarró con los recursos, no tengo recursos, o sea, y también pienso que hay que trabajar del lado de la condición, ¿no? Del pibe. Yo igual la repeleo, pero me cuesta. A mí el tema de la tecnología me estaba preocupando ya mucho antes de esta pandemia, porque somos de la carrera de Relaciones Laborales y obviamente los chicos buscan una salida laboral también, bueno, específicamente, por supuesto, se están formando para poder tener una salida laboral y muchos de ellos nos cuentan con la tecnología y saben que esto dificulta el tema de poder ingresar o buscar este tipo de trabajo. La tecnología realmente fue un proceso de aprendizaje para ambas partes, especialmente para mí como docente, y me sirve como recurso, pero como complemento, como decía una de las compañeras. Lo presencial es esencial y lo colectivo. Y el contenido no está separado de lo que es el proceso que llevamos adelante en las clases y se perdió el acompañamiento. Lo sintetizo así, porque siempre lo decimos así: el sentarnos con los grupos a escribir, tachar, reescribir, pero hacerlo en conjunto, como docentes. Y reescribir lo que están escribiendo y discutir y debatir, y que no tiene, y miren ustedes el delay que tenemos en esta comunicación. Lo personal, los gestos, la expresión, lo verbal, lo oral, el entusiasmo, la apatía, la vehemencia, la discusión, la fogosidad de esos debates, esa ida y vuelta, solo se da en lo personal. Así que esto es un tema por trabajar como todo lo que nos está pasando, ¿no? Sí, yo soy docente de filosofía en profesorados de arte y en escuelas de arte. En la escuela de danzas, en profesorado de cerámica, en la Belgrano y en el profesorado de Avellaneda. Pero, toda la pérdida o la falta de la materialidad hace también a los problemas para evaluar. Por otro lado, pensaba esto que mencionaban de la evaluación en el área de sociales. Y también yo creo que no se puede evaluar con un parámetro único, sino que hay que evaluar en cuanto, pensando que el estudiante se convierta en un intérprete, en un traductor de los contenidos que uno está trabajando. Que lo más rico que hay son los debates, por lo menos para mí, en los foros. Y eso, ¿en qué medida es material evaluable? Hay que buscar otras herramientas de acreditación que ahora no están. Acá en la universidad esta nos dio un poco de libertad a cada docente para elegir una modalidad de evaluación, pero tiene que estar obviamente pensado para estas circunstancias, ¿no? Es hacer un consenso con los estudiantes. Así, en una reunión de Zoom nos pusimos a charlar, bueno, ¿cómo creen que es la mejor manera de evaluar esto, dadas las circunstancias? Intercambiamos opiniones y terminamos definiendo dos trabajos prácticos adaptados a esta modalidad, y la verdad que todos se quedaron como bastante conformes con este proceso porque pudieron dar su perspectiva de cómo podría ser mejor evaluar estos contenidos considerando esta modalidad. En el nivel secundario, hay muchos docentes que no pueden porque los chicos no tienen esa posibilidad. ¿Qué está pasando en el mundo respecto a la educación a distancia y todas estas cuestiones que estamos atravesando? A mí me interesa esa intervención del Estado en toda esta modalidad. Digo, ¿qué pasa en otros países de Latinoamérica con la educación? Lo que me parece a mí que yo no quiero que la escuela se transforme en un expeditorio de títulos, nada más, y que el pibe, cumple, saca su diploma
bueno, y entra al mercado laboral. La escuela me parece que cumple un rol. Es una de las cuestiones históricas en las cuales, para mí, el planteo geopolítico del imperialismo, por decirlo de alguna manera, ha sido, de alguna manera, agigantar esta brecha en torno a lo que genera el no acceso o olvidarse del derecho, como plantea Luis en Los Disparadores, un derecho que tenemos a la comunicación, y los ataques a nuestros pueblos en estos términos al día de hoy. Basta, ver el ejemplo de gobiernos a los que se les impide desarrollarse en tecnologías que para nosotros son comunes, como 4G o el desarrollo de telecomunicaciones a nivel general, o el caso mismo del plan satelital que tuvo la Argentina hace unos años y de repente, de un día para el otro, esto se privatizó, se pasó a manos privadas para que no sea una cuestión que pueda acceder el sistema público de telecomunicaciones, que eso hoy incide de alguna manera también en los factores de conectividad que tiene nuestro pueblo argentino también, porque innegablemente lo social no tiene la injerencia que tiene quizás el ámbito privado en telecomunicaciones, y no tiene los mismos intereses el Estado en hacer hincapié en la accesibilidad a las telecomunicaciones de lo social, de lo popular, y sobre todo en el sistema educativo mismo, aunque hay un esfuerzo enorme de parte ahora últimamente del Ministerio de Educación con respecto a los contenidos audiovisuales, pero hay un déficit que es muy, muy grande. Cómo incide no solo esto de la evaluación, sino todo el planteo digital y virtual de la educación en cuanto a las relaciones laborales de los docentes con el Estado y los privados también. Íbamos a tener la participación de la Secretaría General de SADOP. En cuanto a lo educativo, el otro día participé de una charla en SADOP. No es lo mismo la organización del trabajo en cuanto a los docentes para los diferentes niveles. Por ahí el interés de formación y la cercanía docente es un feedback. Si el alumno, la alumna o el alumne o el docente o la docente no tienen conectividad, difícilmente se pueda llegar a generar un vínculo de alguna forma. He visto casos de familias numerosas en donde solamente hay un celular. La falta de acceso a recursos económicos que les permitan tener cada uno un dispositivo digital que los conecte con sus compañeros, con sus docentes, con su realidad educativa. Diferente es lo que se ve en los ámbitos universitarios, que si bien también pasa lo mismo, que el acceso y la situación socioeconómica al respecto es muy importante también tenerla en cuenta. Y también es factor influyente de todos los que vengo dando. O sea, no es un aislado. El factor socioeconómico influye un montón en esta situación, porque no es lo mismo un chico de primaria, secundaria o universitario que viva en un barrio en donde no tienen acceso a nada. Hay familias que no tienen acceso a la comida. Y cómo siguen instruyendo a los chicos, cómo se continúa con la parte pedagógica. El rol del Estado en todo esto, tanto en el control para la parte privada, porque hay muchos docentes y hay muchas docentes del ámbito del privado, de lo que es SADOP, que están manifestando un cese en el pago, que no les están pagando con la misma regularidad que se hacía antes. ¿Y cuál es el rol del Ministerio en todo esto también, no? Por un lado, el rol del Estado desde las diferentes aristas, porque es desde el Ministerio de Trabajo para controlar y exigir que se cumpla lo que se tiene que cumplir en los lugares de trabajo, en este caso en todo el ámbito docente de escuelas privadas, y cuál es el rol del Ministerio de Educación para el ámbito tanto público como privado, pero más influyente en el campo de lo público, ¿no? El Ministerio de Educación también se está manejando con el tema de la conectividad, porque muchos de los materiales didácticos y de práctica y enseñanza y
y de ejercicios que les mandan, lo hacen a través de las páginas. En las escuelas también los están entregando, pero ahí corres con el miedo de la familia de exponer a una persona, de ir y que hay cola, que hay mucha gente en esos lugares cuando se entregan los bolsones de alimentos. Entonces hay concentración y los está llevando para que retiren el material en un lugar en donde a la vez los estás exponiendo. El rol de la familia en todo esto se nota también, o quizás la instrucción de la familia. No es lo mismo una familia que se educó en la educación formal, que está escolarizada, que terminó los estudios, que en algún momento le prestó interés también a lo que es la educación y puede transmitirlo y acompañarlo al alumno, a la alumna o al alumne en lo que es el proceso de hacer las actividades, que no es lo mismo una familia que acompaña al alumne y que lo sigue y que le pregunta y que están en constante cuestionamiento de eso. O sea, también ese sector necesita del acompañamiento de un docente, de que tenga una continuidad, y por ahí se ve la distancia y la falta de cercanía con el alumno, pero no porque no tengan, no puedan. Lo que pasa es que carecen de recursos. Hay que continuar con la capacitación de alguna forma. Para mí todo este proceso es un proceso de capacitación para el futuro. La educación no es solamente educarse, sino que es capacitarse para el futuro del trabajo, el futuro de la educación. La educación es para el futuro del trabajo y el trabajo es para la educación. Tiene que ver con esto que planteó en algún momento cuando se hizo el Congreso Pedagógico Puigros, que dice, bueno, muchachos, a ver cómo podemos hacer para construir una política pública nueva, transformadora, superadora, una nueva currícula, cuando nuestro sistema educativo, nuestra educación actualmente está balcanizada. ¿Por qué? Porque traemos una cuestión de origen en la reforma constitucional que es neoliberal, y eso no se puede tapar así. Eso es una cuestión que viene porque la educación se balcanizó, en un momento se le pasó responsabilidades, dijo, bueno, vamos, que se hagan cargo las provincias. El Ministerio de Educación perdió agigantadamente intervención, injerencia en el sistema educativo, y se dio responsabilidades, y esto trae aparejado hasta el día de hoy, porque tenemos la misma constitución, un montón de problemáticas que desde el momento de hacer una nueva política pública educativa o políticas públicas de refinanciamiento, de cambios pedagógicos, de lineamientos pedagógicos generales, de didáctica y demás, viene como con todo ese problema desde aquella reforma constitucional del año 94. Si no vemos esa cuestión macro de la política educativa, macro de la política pública y de Estado en términos de la educación, después lo demás, que para mí muchas de esas cosas surgen de esa cuestión central, no se podrían, aunque se aborden en forma micro, no se puede contextualizar, digo, de dónde parte este tipo de problemática. ¿Qué tiene que ver? En una pata el financiamiento, el tema presupuestario. Eso hace moldear también las relaciones, creo yo, sin ser especialista en relaciones laborales, las relaciones del trabajo con el sector docente, entre el Estado, la precarización, la flexibilización, y obviamente lo que plantea Caro, que me parece fundamental, la no intervención o la poca intervención del Ministerio de Educación a nivel nacional, o incluso del mismo Poder Ejecutivo, con respecto a todos los sistemas, porque ahora tenemos sistemas educativos, no solo un sistema educativo, tenemos innumerables realidades, porque obviamente que nosotros nos vamos a parar y siempre vamos a estar como de alguna manera configurados para hablar del sistema educativo de la Argentina desde Buenos Aires, desde Capital Federal, desde Cava, y en realidad hay innumerables sistemas educativos en cuanto a las realidades de cada región, que no son para nada asimilables una con otra, y en el caso del conurbano, que es más o menos donde nos paramos la mayoría, hay problemáticas totalmente palpables, porque la mayoría de los docentes de nivel secundario
están laburando problemáticas que no tienen que ver siquiera con la cuestión pedagógica y didáctica. Incluso en Cava hay compañeros, colegas que están con la distribución de alimentos, con el acercamiento de todas las partidas que el Estado Nacional está tratando de hacer llegar a las familias más complicadas, de alimentos, de medicamentos. Estuvo presente la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y en cuanto a lo laboral, particularmente ella decía que cuenta el Ministerio de Trabajo de la provincia, no nacional, sino que el Ministerio de Trabajo de la provincia cuenta con muy pocos capacitadores y que hay un déficit en el trabajo de la policía del trabajo, que es el que se encarga de hacer todos los controles, ya sea en todos los ámbitos laborales. Le pregunté por qué había llegado a la instancia de un final, qué le había pasado, y me contó que su mamá había tenido una ACV y que él la cuidaba a su mamá. Y la mamá lamentablemente está con demencia senil. Entonces, Zulma, a la hora de clase yo tengo que hacer la cena, cambiarla, bañarla, lavar los platos. Bueno, entonces en otro momento, te doy la clase en otro momento. Es lo que nos permite la tecnología también. Diferentes problemáticas que a nosotros los docentes se nos están presentando ahora, porque por más que lo supiéramos, no había un involucramiento. Esto es nuevo también. A mí es algo que me entusiasma este rol. A mí me gusta mucho, bueno, yo estoy a punto de retirarme, y en la docencia quizás dentro de poco, pero la docencia en el sentido de frente a clase, quizás siga como capacitadora así, pero me gusta mucho la tutoría, el acompañamiento. ¿Qué pasa con el trabajo docente en la relación Estado, trabajadores docentes, en la relación sector privado, trabajadores docentes y la parte informal de la economía del trabajo docente, que también existe, que también está descuidada en el análisis, porque habemos innumerables docentes que trabajamos en ámbitos de la educación no formal y si hay una flexibilización, una precarización en el sector público, en el sector de la educación pública, imaginemos lo que es en el sector no formal y en el sector público. Cientos de vecinos, familias, no tienen acceso directo al agua, y lo que nos sucedía el año pasado era que 1 o 2 veces en la semana teníamos que suspender las clases porque no había agua en la escuela. O sea, es una escuela inaugurada a todo trapo y tiene aulas virtuales, tiene aula de tecnología. La verdad que en ese sentido está bien implementada. La escuela tiene otras carencias, por ejemplo en mi área de educación física no tiene un patio realmente como para hacer actividad, y después quiero hacer un comentario breve sobre esto, pero ya les digo, 1 o 2 veces a la semana no teníamos acceso al agua. Entonces esas comunidades, la comunidad del barrio 31 hoy día no tiene acceso al agua, ni siquiera. Entonces se le exige o se pretende que cualquier persona en un ámbito cotidiano llegue de su casa, se lave las manos, o se bañe o se higienice para no contraer el virus o no desparramarlo al resto de los integrantes de su familia, pero ni siquiera estas familias tienen acceso a eso. Una de las primeras salidas que pueden tener la gente de barrios vulnerables cuando se levante la cuarentena es quizás volver a la escuela. Y muchos de esos chicos, producto del hacinamiento que tienen, en un complejo habitacional, casas o habitaciones construidas una por encima de la otra, conviven 4 o 5 familias, no tienen espacio para hacer actividad, ¿no? No tienen espacio para jugar. Se levanta la cuarentena y se puede volver a clase, y esos pibes van a necesitar jugar, van a necesitar correr, van a necesitar vincularse. Y el contenido en algún punto otra vez vuelve a quedar a un lado. Si no se tiene eso en cuenta, y lo digo pensando en el barrio 31, pero puede ser pensándolo en un barrio de La Matanza, en San Juan, en alguna otra provincia, si no tenemos
contemplado y garantizado eso, no hay contenido donde pueda afianzarse lo humano. La cuestión de la educación física, para mí, es central en la relación con lo material, digo. No solo el tema agua, alimentación, sobre todo teniendo en cuenta la idea esta de la psicogénesis de Piaget, ¿no? De que la función simbólica, la inteligencia misma y todo el desarrollo cognitivo es a partir de lo sensorio-motor y de lo motor. Entonces, te lleva a poder, si se quiere, digo, a mí me parece que deberíamos volver a discutir esta cuestión del rol, no solo del docente, sino de la escuela. Sí, la escuela, la función de la escuela, la función social de la escuela, y en este contexto, si tiene que seguir reproduciendo estas funciones que muchas contingencias marcan, o aspirar a un proyecto un poco superador de esto y ver en dónde encasillamos a esta función social que tiene la escuela. Pero es fundamental las condiciones materiales de vida en torno al proceso educativo de todos y de todas, no solo porque recién hablamos de la realidad universitaria. Además, la educación física tiene un rol en el desarrollo educativo de todos los argentinos y argentinas, central, porque empieza desde obligatoriamente, no por ley, desde los 3-4 años, la sala de 4 obligatoriamente, hasta el último año de la secundaria, digo. No tenemos espacios para esto en los lugares donde pareciera que intencionalmente las políticas públicas hacen que no estén. ¿Sí? En otros lados sabemos que hay dispositivos educativos que pueden ser efectivos y pueden ayudar a desarrollar esta cuestión tan importante para el educando y para todos los alumnos y las alumnas, pero en otros lugares está totalmente vedado, así como el dispositivo comunicacional, tecnológico y demás. En contextos de extrema vulnerabilidad, lo vincular es súper importante, pero no dejar de lado el contenido. ¿Por qué? Porque viene de la mano de algo que yo decía antes sobre la brecha de la desigualdad educativa, que estamos en un punto, esto me hace pensar en hasta qué punto fuera de la pandemia también estamos disminuyendo los contenidos, ¿no? Para jóvenes de clase vulnerable, de sectores vulnerables. Y hasta qué punto no les estamos diciendo que la escuela los va a preparar para un contexto posterior de educación superior o de salida laboral, que no los va a preparar. Entonces, si nosotros dejamos en un segundo lugar o tercer lugar los contenidos, eso a la larga va a repercutir, porque para esos jóvenes va a ser más difícil sacarse del nivel universitario. No los vamos a estafar a los alumnos si sistemáticamente les damos menos contenido. Lo digo así porque me parece que es algo que trasciende la pandemia, que en la pandemia se nota más, pero que ya estaba pasando antes. ¿Vos crees que en esta nueva etapa virtual, digital de la educación, vamos a encontrar una reproducción y una solidificación de todas estas cuestiones, de todas estas falencias, para después ver un rendimiento como el que se venía viendo antes de la pandemia, o esto puede llegar a ser una transformación o un cambio, un viraje de rumbo? Otra soltura de muchos alumnas y muchos alumnos en lo virtual, una mejor forma de participación de los alumnos y las alumnas ahora en esta nueva modalidad. Estudiantes que no tienen internet, o no tienen computadoras, no tienen esa posibilidad de aprovechar estas nuevas herramientas para su aprendizaje de la misma forma que los que tienen otra situación económica. O sea, ahí es donde yo veo una problemática. A los chicos les falta agua, viven amontonados si se les muere algún integrante de la familia. Les envío contenidos por medio de la tarea, pero no le exijo tiempo y forma cuando la ocupación es otra. Y claramente la atención está focalizada en un montón de cosas. Si esos vínculos no tienen que ver con lo socioeconómico. De repente ahora lo que se van a evaluar son capacidades y habilidades y no ya los
los criterios actitudinales, los criterios separados, ¿no? Como propuestas áulicas centradas en capacidades y habilidades, que si uno hace una lectura fina es recontra neoliberal eso, ¿no? Termina siendo muy, muy meritocrático, como una capacidad individual que uno genera y no lo colectivo, etc. Yo creo que también al hablar de contenido tenemos que preguntar ¿qué contenido? ¿Qué son los contenidos? Si los contenidos son algo abstracto o están encarnados en la práctica de los pibes, porque uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo es, hay un texto muy lindo, no me acuerdo el autor, pero está lleno de estadísticas, ese Nico, así que es genial, que se llama 0 en el colegio y 10 en la calle. Es un estudio sobre pibes en Brasil, de la favela, que en matemática les iba pésimo, pero en el mercado les iba genial, de 10. Hacían transacciones, plata, sacaban cuentas, llevaban manejo de caja de stock, ¿no? En ferias de las que trabajaban con sus padres. Entonces ahí hay algo abismal a pensar entre los contenidos abstractos que se piensan en el colegio, que por otro lado las directivas de esos contenidos las generan técnicos y no docentes. Eso es otra cosa también para decir. Después el docente tiene la facilidad o la libertad de elegir cómo encararlos y introducir otras cosas, pero eso lo generan técnicos. Eso es un gran tema, ¿no? Que digamos mientras que mientras sigamos pensando los docentes que no tenemos una función política y debemos trascender un montón de cuestiones, no somos trabajadores, que no somos del trabajadores. aula, del patio, claro. Me parece que eso va a seguir. Siguen los técnicos armando lo que nosotros deberíamos hacernos cargo, porque no somos dueños de nuestro... Los politólogos. Hay una ministra de Educación de la ciudad, politóloga y no docente. Nunca de una manera integral, como dice Nico, si no vemos la perspectiva política de que tiene que haber una reforma más integral de la educación. Sí, pero si no lo discutimos desde los claustros de formación docente, en los cuales podemos, claro. Históricamente podemos solamente ver que durante un proceso político únicamente en nuestros últimos años de democracia, que fue el kirchnerismo, vamos a decirlo como es, únicamente en ese proceso hubo lugar en el diseño de las políticas públicas para los docentes, y no solo para los docentes, sino para los docentes que además constataban sendos años y muchos años y por ahí hasta 30 años de laburo en el patio, en el aula, y que saben, porque digo, eso vos lo podés relevar solo en la práctica, en tus prácticas docentes podés construir un montón de conocimiento que te va a después permitir desarrollar políticas públicas a nivel macro, digo, porque si no, entonces no pensamos cómo el sector docente en general puede disputar ese espacio para después tener la posibilidad de construir las políticas públicas, como fue en el año 2006, y decir, porque eso que vos decías también es interesante resaltar que nuestra currícula, en base a la Ley Nacional de Educación 26.206, es muy clara en los objetivos del ciudadano o la ciudadana que quiere formar el sistema educativo argentino en nuestra contemporaneidad. O sea, eso ahí no hay discusión, pero eso se llegó porque cierto sector docente pudo acceder en el gobierno a discutir esas cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos otra generación, porque esa generación ya, pasa todo y eso va quedando, cómo las nuevas generaciones de los sectores docentes que están en política pueden empezar a ocupar esos espacios de conformación de políticas públicas que después hacen a las prácticas individuales de cada docente y además pueden llegar a desarrollar una currícula que sea como muchos nos paramos, hay un montón de opiniones, pero muchos nos paramos en una currícula cerrada, una currícula que no sea un librito, que cada uno tenga su librito y haga más o menos en base. No, digo, a muchos nos parece que debería estar como bien estructurada y definida una política pública general que haga de alguna manera de guía, de luz para las prácticas docentes, porque si no, es más de lo que dice Luis.
un planteo neoliberal, cada cual en su quintita, haciendo lo que puede y de alguna manera subjetivando como se le ocurre que debería ser, y ahí estamos en un problema y volvemos al problema de la balcanización de la educación, creo yo, sí. Pensaba la capacitación como una construcción colectiva y más atendiendo, bueno, a lo que sería la educación popular, de que los chicos se puedan apropiar de la escuela. Yo pensaba apropiarse del proceso educativo, o sea, cómo se hace para que eso pueda transversalizarse de algún modo y que sea algo que se construye desde la comunidad, o sea, que el saber sea un saber que se transversalice. No sé, estoy pensando en Paulo Freire, muchas experiencias de educación popular, y la pensaba, bueno, en relación sobre todo a los bachilleratos populares, que además son los que se plantean una salida laboral, ¿no? Digo, hay una estructura macro que no abona quizás a la práctica educativa transformadora y superadora, como muchos entendemos que debiera ser el sistema educativo que tenemos, que es como la discusión del conversatorio anterior, es el contexto que tenemos, la coyuntura que tenemos, no la que quisiéramos tener. Es decir, esto es una política transformadora que tiene que llevar adelante los docentes y ponerse al hombro una lucha que es política, una lucha que es no solo gremial, sindical, que no solo que es paritaria, ni que es de condiciones laborales, sino que es política, conectar una cuestión que hace a nuestras prácticas, que queremos que sean transformadoras, para transformar una sociedad, pero que no estamos focalizando que también la lucha es en otro ámbito, en el ámbito político, estatal, y ahí es donde no estamos incidiendo, por más que la lucha, no es desmerecer la lucha docente, gremial, que es increíble, histórica y ha generado un montón de cosas, pero que también tenemos que reconocer que muchas veces es nuestra práctica y nada más, y lo demás pareciera que, bueno, lo esperamos, miramos para arriba y decimos, bueno, esto incluso que lleva al desgaste, me parece, y a que muchas docentes vean al sistema educativo como algo ya muy difícil de transformar, de cambiar. Bueno, las cosas están dadas y eso lleva al hastío, digo, lleva a tener prácticas que en lugar de ser transformadoras son conservadoras, y podemos hablar horas de las condiciones edilicias y de la instalación de la infraestructura de nuestro sistema educativo, pero hay cuestiones que creo que son un poco más profundas, que son las que generaron estas condiciones y que lamentablemente es mi visión, solo con la práctica áulica o en el patio no las vamos a transformar, sino exclusivamente haciendo política. Que de hecho tenemos ejemplos históricos de la lucha que ha trascendido esta cuestión. Por ejemplo, el maestro Alfredo Bravo, digo, docentes que fueron incluso detenidos, torturados en su momento, por trascender la lucha más allá de la cuestión pedagógica y puntual del laburo docente en otras luchas para la transformación misma del sistema educativo, que han sido, y es lo que nos clarifica que por ahí es el camino, y tantos docentes que ya no están y que en su momento, de esa generación, que han relevado en la misma historia de la docencia en Argentina, que la lucha es más trascendente aún que las cuestiones puntuales, que también son importantes, pero que ese paso lo tenemos que dar si queremos realmente transformar un poco más. Yo creo que ahí es un proyecto político y que los docentes se conciben como trabajadores, ¿no? Porque también está todo el tema de la invisibilización del trabajo docente, y que el docente no es partícipe, digamos, es ejecutor, pero no está el trabajo intelectual en sus manos, esto de decidir ciertas cosas curriculares, ¿no? Bueno, en los bachilleratos populares se discute eso directamente.
se piensa de otra manera el saber de manera transversal. El aula es un lugar de militancia. E incluso les voy a decir, en relaciones laborales especialmente, que es el ámbito donde puedo hablar, históricamente uno tiene que compartir el espacio con docentes, y lo hago en mi misma cátedra. No le temo tener a colegas que piensen, que estén en mis antípodas, porque justamente lo que le quiero muchas veces mostrar a muchos alumnos es que ellos no le teman a los debates o discusiones que tenemos los docentes ahí enfrente de ellos, esas diferencias que podemos estar teniendo y exponiéndolas frente a ellos, porque muchos de los alumnos tienen que ver que uno puede exponer estas diferencias y dirimirlas en un debate, y a veces hasta acalorado, y que no por eso uno no tiene que llegar a conclusiones o a soluciones incluso. Bueno, la verdad que a mí les agradezco mucho el espacio, porque bienvenido sea. Claro que sí, que no solo mi experiencia, yo me llevo de la experiencia de ustedes, por supuesto. No porque sean jóvenes, no tienen mucho para darme. Esta cuestión que es fundamental para mí, de decir, bueno, son docentes también, aunque sean del ámbito universitario, y los alumnos y las alumnas tengan más de 18. También hay una formación que tiene que haber, unas herramientas que tienen que tener los docentes universitarios y las docentes universitarias, porque también están tratando de compartir y transmitir conocimientos, y hay toda una metodología para eso, y de verdad que hay que captar la atención, que hay un montón de responsabilidades que debe tener el docente y la docente universitaria, y eso no está en discusión lamentablemente, pero está bueno que vos lo plantees. Además, si no querés verlo desde ese ámbito, miralo más en la universidad pública, que tenés una responsabilidad social, porque hay, como decíamos en el otro conversatorio, habemos millones de argentinos y argentinas, incluso la mayoría que no puede ni siquiera soñar con ir a la universidad pública o acceder a la educación superior, y que está pagando de alguna manera con su esfuerzo, sosteniendo la educación de tantos y de tantas, y tenés que pensar en eso también, que tenés una responsabilidad, que hay una obligación, que hay una responsabilidad con tu pueblo. Me interesó bastante porque también está en este tema, lo estoy experimentando, ¿no? Desde la mirada de alumno, y bueno, entiendo también el esfuerzo de los docentes, ¿no? Para que estas modalidades se puedan acercar a nosotros y poder, no sé, ensamblar, ¿no? Una comunidad, pero la verdad que bastante interesante. Yo agradezco el espacio para intercambiar sobre la educación, me parece muy valioso. Creo que tiene que haber muchos espacios así, y que está bueno que los docentes y también los estudiantes podamos hacer estos intercambios para pensar, bueno, qué transformaciones son necesarias y qué podemos hacer cada uno y en conjunto para llevarlas a cabo. Agradecer mucho esta oportunidad. Yo quería mencionar el Isauro Arancibia y mencionar también a la escuela Isauro Arancibia, ¿no? Que creo que es un proyecto valiosísimo, donde en este momento, además de toda la labor pedagógica, lo que se está haciendo ahí en favor de la comunidad, lo que siempre se estuvo haciendo, como el proyecto es un proyecto colectivo y solidario, que bueno, que quería mencionarlo ahora porque bueno, lo siento muy cercano, y me parece que es un poco ahí, se muestra cómo confluyen todas estas temáticas de las que estuvimos hablando hoy, ¿no? Me cerró un montón de ideas, me pareció muy bueno habernos encontrado. Por ahí le escuchaba a Carla que decía, bueno, yo soy estudiante, no son todos estudiantes acá, me parece que ese es lo importante, digamos, de todo esto. Presentamos todos estudiantes, y que me parece que si lo sentimos así, vamos a permitir que los pibes se apropien del proceso educativo y que se genere de alguna manera esta comunidad que vemos de alguna manera amenazada por
por esta totalización, digamos, de esta herramienta que es este dispositivo, de alguna manera peligrosa, pero es la única que tenemos como para al menos poder charlar estas cosas. Me invité a querer participar porque me parece súper interesante lo que hacen y suma a todo esto a tener una llama con ganas de seguir haciendo cosas. Si yo tuviera que decir algo de lo que pienso con respecto a la docencia, para cerrar, para mí tiene que ver con la capacidad de pensar en el otro y en la otra. La capacidad de descentrarse de las cosas de uno, de lo que siente uno. Incluso en las mismas prácticas pedagógicas a mí me ha tocado darme cuenta que un montón de veces lo planificado, lo dado, no se da y no se está dando como a uno le parece, y tener la capacidad de salir del egoísmo de lo que a uno le genera que el otro no responda a lo que uno propone o que no responda como uno quiere que responda, es realmente lo que define la docencia, esa capacidad de centrarse de uno mismo para pensar realmente en el otro y las necesidades del otro, y lo que el otro está queriendo, está sintiendo y está de alguna manera experimentando con tu propuesta pedagógica. Para mí eso es la docencia, y creo que eso es la forma que tengo de definirla si se me preguntase qué es la docencia o qué significa la docencia. Para mí es esa capacidad de empatía.